El título de esta enseñanza es El dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. El cristiano debe tener un buen testimonio. Aquí es donde viene una aplicación personal para nosotros. Es la enseñanza que usted puede recibir de este relato de David. El cristiano debe tener un buen testimonio. Cada cristiano debe tener una buena reputación. Nuestro testimonio no es solamente la historia de cuando fuimos salvos, porque mucha gente dice, déjate cuento mi testimonio. No, nuestro testimonio habla de lo que la gente ve en nosotros, de lo que la gente piensa de nosotros. Ahora escuchen, no es que seamos algo, seamos importantes. La importancia es que cuando la gente hable de nosotros pueda glorificar a Dios. De eso se trata, tener un buen testimonio. Note lo que dice Proverbios 22, versículo 1. Dice, de más estima es, ¿qué cosa? El buen nombre. Y esa frase, el buen nombre, habla de nuestro testimonio, que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Dice la Biblia que es mejor tener un buen testimonio, una buena reputación, que aún ser rico o tener mucho dinero. Hay mucha gente con mucho dinero, con riquezas, propiedades y fama, pero tienen un mal nombre. Nada más piense en algunos nombres. Si yo digo la palabra Kardashian, ¿qué viene a la mente? ¿Tiene fama, dinero, pero buena reputación? No. A veces podemos hablar de ciertos políticos y decir qué tremenda carrera tuvieron en su vida, pero usted escucha nombres como Salinas de Gortari en México, por ejemplo. Viene buena reputación. En el Perú, ¿cómo se llama el que tenía una tremenda reputación? Mala, pues. ¿Cómo? Sí. Entonces, cada quien podemos ver aquí en Estados Unidos quién era de mala reputación. No, no digan Trump, ¿ok? Todavía está caliente esto. Podemos hablar en la historia a presidentes como Watergate Scandal. ¿Quién está involucrado en eso? ¿Se acuerdan? Nixon. Nixon fue destituido por ser un hombre que abusó de su poder y usó al FBI para investigar a sus enemigos. Eso me suena mucho como los Clintons también. Usted puede pensar en políticos que usan su fama, su dinero, pero tienen mala reputación. Dice la Biblia que es mejor tener una buena reputación. Es mejor tener un buen testimonio. La identidad y el legado se han convertido en palabras que resuenan mucho hoy. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es tu identidad? El cristiano debe preocuparse por la reputación de Cristo, lo que Él es, porque representa a Cristo. No sabe cuánta gente se aleja de Dios o no quiere nada con Dios por la culpa de otro, que dice, si Él es un cristiano y para ser como Él, mejor no. Nosotros tenemos que reconocer que sí tenemos una responsabilidad hacia los demás, porque Dios nos manda ahí en Mateo 5:16 a tener un buen testimonio. Dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién dice ahí? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras, mire, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un mal concepto que dicen que nadie sepa lo que tú hagas, que nadie sepa lo que tú estás haciendo. Dios nos deja saber las cosas que no quiere que nadie sepa que hagamos. Dios no quiere que nadie sepa cuando usted ora. Dice, métete a tu aposento y cierra tu puerta. No quiere Dios que nadie se dé cuenta cuando usted ayuna. Porque la Biblia habla de aquellos hipócritas fariseos que se paraban en las esquinas. Usted puede imaginarse, esta es la esquina aquí de la McFadden y la Main. Y de repente se pone una y dice, oh Dios santo, gracias. Y se pone a orar enfrente de todos. Y que dice la gente, wow, está orando. Y hasta le hace, Señor, te pido que me bendigas en este día. Dios dice, yo no quiero ese tipo de hipocresía. Y hay otros, dice la Biblia, que se ponían a ayunar. Ahí están los hermanos teniendo la celebración del Día del Padre, comiendo carne y todo. Y entra un hermano. Hermano, aquí está esta carne. No, hermano, estoy ayunando. ¿Estás ayunando? Pero es Día del Padre. Hermano, hay cosas más importantes que la comidita suya. Y Dios dice, no seas austero. No seas como aquellos hipócritas que por ser visto hacen las cosas. Hay cosas que Dios no quiere que nadie sepa. La limosna es las ayudas que usted hace, le da a una persona. Y hoy en día las redes sociales están repegadas de look at me. Le compré esto a una persona pobre y se graban solos, me puedo imaginar. Se están grabando. Hey, ¿cómo estás? Vi que estabas en mal y pues te quiero regalar este $1. Se lo da, pero a todo mundo mirando. ¿Verdad? Dios dice, no,
Esas son las cosas que yo quiero que nadie sepa, que nadie vea. Pero dice la Biblia que Dios quiere que tengamos un buen testimonio. Y ahora las demás cosas sí quiere Dios que las veamos. Un hijo obediente, un hijo que saque buenas calificaciones, un hijo que no rezonga a su madre ni a su padre, un hijo que hace lo que sus padres le dicen cuando se lo piden, de la manera que se lo piden y con una buena actitud, que seamos empleados ejemplares, que lleguemos a tiempo al trabajo, que no le gritemos, rezonguemos al patrón, que no andemos peleando con los otros compañeros, de buen testimonio, que cuando hablen de cosas sucias en el trabajo, nosotros nos apartemos de eso y digan, ¿por qué se aparta? Porque yo soy creyente, yo no puedo escuchar esas cosas. De buen testimonio. Tuve que aprender a dar un buen testimonio aun cuando nadie está mirando, porque cuando papá tenía un buen testimonio. Yo me senté al lado de un muchacho en la escuela, en la high school, era en el año 11, la clase de arte. Y tuve la dicha de tener un maestro que me dejaba hacer lo que yo quería. Dibujábamos, era la clase de arte y me dejaba hacer. No tenía que seguir el plan. Y yo y otro muchacho sabíamos algo de arte. No estoy muy bueno, pero algo sabíamos. Entonces aquel muchacho me empezó a influenciar. Recuerde, usted y yo somos influenciables. No importa quién seamos, la gente siempre nos va a influenciar. Y ese muchacho se vestía muy oscuro, y no lo estoy juzgando, él no era creyente, pero se vestía muy oscuro, se pintaba aquí a veces negro, las uñas negras, tenía una guitarra, y decía siempre la palabra netas. ¿Has escuchado esa palabra? Es la neta. Para todo. Cuando se alegraba, netas. Cuando se ponía triste, netas. Cuando se enojaba, netas. Para todo. ¿Y qué cree? Me empezó a influenciar. Empecé yo a responder así también. Es lo que sucede, las palabras que aprendemos es por nuestras influencias. Y mi forma de hablar no parecía de un creyente. De pronto unas muchachas al lado de mí escuché que estaban hablando de las cosas de Dios. Y empezaron a hablar de un cristiano ahí mismo en la escuela. Y empezó a mal representar el cristianismo. Yo toda mi vida crecí en la iglesia y sabía lo que ellos estaban hablando, y yo las interrumpí. Oye, un momentito, así no es. Mire, la Biblia dice en este pasaje, ellas se asombraban, se miraban y dijo, ¿tú hablarme de la Biblia a mí? Imagínense, por la mal testimonio. Qué triste. A veces nosotros nos quedamos sin poder ayudar a otra persona por nuestro mal testimonio. Así que este tema del testimonio es muy importante. Y es lo que vamos a aprender de la vida de David en este día. En la lección pasada aprendimos lo que Dios pensaba de David. Hoy veremos lo que el hombre piensa de David. La reputación que David tenía ante los hombres. La semana pasada aprendimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios fue y lo escogió, lo buscó, porque Él puede ver el corazón. Pero ahora Dios quiere preparar a David, pero David tiene que tener también un buen testimonio, una buena reputación delante de los hombres. Aquí hay algunos principios de liderazgo para nosotros. La gente nos puede seguir de lejos, no. Si usted le dan un puesto de liderazgo, es una oportunidad de seguir, pero con el tiempo la gente muchas veces se da cuenta que usted no es el líder que usted debe ser. Y ahí pierde la influencia. Es por eso que cuando establecemos liderazgo en la iglesia se requiere tener un buen testimonio, porque en verdad el testimonio es lo que nos ayuda a poder guiar a otras personas. No es como en su trabajo secular, donde usted puede hacer lo que usted sea, con tal, el patrón dice, con tal de que produzcas, estoy contento, pero en las cosas de Dios no es así. Se requiere que tengamos un buen testimonio. Mira el testimonio de David en 2 de Reyes 23:1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob. ¿Cómo le llaman ahí al final? 2 de Samuel 23:1 dice, el dulce cantor de Israel. Ahí viene entonces esta frase, este título. David fue el dulce cantor de Israel. Y él, por su habilidad de cantar, es que él va a poder llegar a entrar a la casa de un hombre llamado Saúl, el rey Saúl. Quiero que vea lo que dice Hebreos 3:36. En su bosqueo dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Note que David fue siervo de su generación. Él fue ungido y él fue siervo de esa generación. Pero todo empezó con esta reputación que el Señor nos va a presentar de él. Después de que Samuel unge a David con aceite,
indicando que él es el nuevo rey escogido por Dios, leemos ciertas cosas alarmantes acerca de Saúl en 1 libro de Samuel 16, vaya en su Biblia, 1 libro de Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Escriba ahí en primer lugar, número 1, el espíritu malo atormentaba. Un espíritu malo atormentaba a Saúl. Un espíritu malo atormentaba a Saúl. Esto habla de un espíritu, un demonio. Escuche, los demonios son reales. Y antes de poder enfocarme en David, tengo que aclarar o tengo que hacer una aclaración de esta situación que le está pasando a Saúl, porque no es la única vez que vamos a leer de este espíritu que le atormenta. La Biblia habla de la realidad de Satanás. Satanás es real. Se dice que la mayoría de los que profesan ser cristianos no creen que Satanás es real. O sea que más de la mitad dicen Satanás es una figura del mal, pero no creen que es un ser verdadero con una agenda y un plan y un ejército organizado. Escuche, Satanás es verdadero. La palabra Satanás significa adversario. La palabra diablo significa calumniador. Y él es el que anda tras del mundo entero para destruirlo y desviarlo de la verdad, pero también anda tras los cristianos para desanimarles, para hacerles caer en pecado, para que sean destrozados nuestros matrimonios, nuestros hijos caigan en pecado y destruya completamente la obra de Dios. Escuche, Satanás es real y no se apiada de su bebecito, de su bebecita, no se apiada de usted, de sus hijos, no se apiada de nadie. Su meta y su deseo es destrucción completa. Yo puedo a veces ver que aún los hombres sanguinarios allá que andan en los carteles dejan ir a las mujeres, dejan ir a los niños, pero Satanás no es así. Satanás quiere completamente avergonzar a los hijos de Dios, hacerles quedar mal en esta sociedad y lo ha hecho una y otra vez. Por eso la advertencia es que debemos andar cuidadosamente, velad, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar, a quién destrozar. Pero la Biblia dice entonces Satanás también tiene lo que son demonios. Yo he hablado en nuestra iglesia del ocultismo, de lo que es los demonios, y creo que es algo real y verdadero, que aunque creo bíblicamente que no puede poseer a un cristiano, porque hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, como dice Colosenses y muchos otros pasajes, hay lugares en la Biblia que indica que hay una actividad satánica aún en medio de los creyentes. Si usted ve en la Biblia, vemos que los Satanás tienen poder para causar desórdenes físicos. Hay gente, según Mateo 9, que eran mudos. Había otros en Mateo 12 que eran ciegos. Había lecciones personales en Marcos 9. Había deformidades en Lucas 13. Ahí le habla de un hombre que andaba actuando en locura en Lucas 8. Y aún la Biblia dice que los demonios causan que algunos se suiciden echándoles en el fuego, echándolos en el agua para matarles. Los demonios son verdaderos y son reales. Así que voy a cubrir un poco de teología bíblica de este asunto porque tenemos que explicar bien este pasaje. Letra A, escriba ahí un espíritu de Dios. El espíritu de Dios se apartó de Saúl. La Biblia dice que el espíritu de Dios se había apartado de Saúl ahí en primer libro de Samuel 16, 14. Estamos ahí. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Note ahí. Antes de continuar hablando de la aflicción y el trastorno que afectaba a Saúl, creo que es importante que notemos que el Espíritu del Señor se había apartado meramente de Saúl. Cuando comenzó la ascensión de David al trono, comenzó también el lento, penoso descenso de Saúl. Y algunos usan este pasaje para decir que aquí Saúl perdió su salvación porque se apartó de él el Espíritu de Dios. Y hay pasajes en la Biblia que dicen que y se apartó Dios de Sansón. Note este pasaje ahí en Salmos 51, 11 al 12. ¿Estamos ahí? Dice, no me deseches de delante de ti y no quites, ¿qué dice ahí? No quites de mí tu Santo Espíritu. Pero note el versículo 11, vuélveme el gozo de salvación y espíritu noble me sustente. Aquí vemos que David está rogando a Dios. David escribió Salmos 51, está diciendo, no me quites tu Santo Espíritu. Pero note que también le está diciendo, vuélveme el gozo de mi salvación. Ahorita le voy a explicar qué significa eso del gozo de la salvación. Pero pasajes como este muchas veces confunden a la gente. Pero quiero que usted note que es el trato distinto de cómo Dios daba su espíritu a los santos del Antiguo Testamento y a los santos del Nuevo Testamento. O sea, antes de la muerte y resurrección de Cristo.
Note en Juan, vaya a su Biblia, Juan 7, por favor. En el Antiguo Testamento vemos personajes como Sansón y hasta unos falsos profetas que eran llenos del Espíritu. El Espíritu Santo venía por un periodo de tiempo para fortalecer o iluminar o para cualquier otra necesidad al momento para que y después partía y volvía a regresar en otra situación. O sea, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes de los santos del Antiguo Testamento. Jesucristo dijo esto en Juan 7, 37 al 39. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Mira el 39. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Se dice en la Biblia, en este pasaje, que el Espíritu Santo no había venido a morar en los creyentes porque Jesús aún no había resucitado. Entonces, para nosotros, los que estamos ya de este lado de la cruz o la resurrección, podemos ver que el Espíritu Santo ahora viene y mora en nosotros, pero eso no fue el caso para los santos del Antiguo Testamento. Vaya a Juan 14. Jesús ahora les promete a sus discípulos que el Espíritu Santo estará en ellos para siempre. Juan 14, 16. Estamos ahí. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo dice ahí? Para siempre. El 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, mire, porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Y ahora, después de su resurrección, note lo que dice en Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermano Oscar, ¿puedes usted ayudarme? Hermano Jorge, ¿puedes ayudarme? Aquí tenemos a dos personajes. Aquí está el santo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es su nombre, hermano, del Nuevo Testamento? Tú eres Benjamín y usted va a ser a Pablo. ¿Sí? Entonces, él va a ser David. Entonces, cuando Dios lo mandaba a hacer una obra, el Espíritu venía sobre David. Y David recibió un poder para hacer la obra. Hermano, ¿cómo recibiste el poder? Recibe el poder. Ok, ahí está. Recibió el poder, ok. Pero después de que él terminaba de hacer su obra, el Espíritu Santo se iba. Entonces él estaba una vez más sin ese Espíritu. Pero aquí en el Nuevo Testamento, el momento que Saulo creyó en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en él y estuvo en él. Ahora vamos a poner a Pablo. Y tú, Pablo, hermano, puede ser tú, Pedro, perdón, tú eres Pedro. Córrele, Pedro. Cuando Pedro siguió a Jesucristo, el Espíritu Santo tampoco moraba en él. Hasta que Cristo resucitó y sopló. Y dijo: recibe el Espíritu. Desde ese momento el Espíritu Santo moraba en Pedro. Y el momento que Saulo creyó, ahí vino el Espíritu a morar en él y estará en vosotros para siempre. Dice la Biblia que ahora somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Hasta cuál día? El día de la redención. ¿Y cuál día es ese? Cuando Cristo venga y resucita a todos los santos, ese día seremos transformados, los que estemos vivos y los que estamos muertos seremos resucitados. Ese es el día de la redención. Entonces, estos dos ahora, él lo recibió cuando Jesús sopló y él lo recibió cuando él creyó. Pero él venía temporalmente y después se iba. Y después lo necesitaba otra vez. ¿Y qué hacía? Venía otra vez. Y después se iba. Pero llegó un tiempo cuando David pecó. Entonces Dios ya no le estaba dando esa fuerza, ese poder. Y él le rogaba a Dios: Señor, vuélveme dame otra vez ese espíritu, lo necesito para hacer tu obra. Pero Dios en esa ocasión parece que no le contestó. ¿Por qué? Porque Dios usaba a gente con un propósito cuando vivían de una manera de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y es por eso que cuando Saúl fue desechado, el espíritu se apartó de él y jamás volvió a usarle. No dice que Saúl se fue al infierno, no creyó. Es más, usted puede ver después que Samuel, en un espíritu que salió de la tumba, le dijo que estaría con él. Entonces, este hombre Saúl, este es David ahora,
Vamos a cambiarlo ahora a Saúl. Saúl ya no tiene entonces el poder de Dios. Y usted puede sentarse, hermano, por favor. Y él es ahora David. Y ahora el Espíritu empieza a venir sobre David desde una edad muy temprana. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. No hay una confusión de decir por qué se apartó el Espíritu y no usar estos pasajes ignorando lo que dice el Nuevo Testamento. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. ¿Y qué sucede después? Escriba letra B ahí, por favor. Un espíritu malo le atormentaba a Saúl. Primer libro de Samuel 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿quién? De parte de Jehová. Dice versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de ¿quién dice ahí? De Dios te atormenta. Yo no sé cómo ellos sabían esto o cómo supieron que ese espíritu era de Jehová. Una cosa sé es que Saúl estaba siendo atormentado. Esa palabra atormentar es causar dolor o padecimiento físico o psíquico. Saúl, ahora vemos que su interior, su preocupación principal de Saúl siempre era lo que la gente pensaba de él. Pero ahora vemos que tiene un sufrimiento interior. Algunos han dicho que se hacía demente o loco, se llenaba de ira y hacía cosas fuera de la cordura, actuaba incoherentemente. Pero dice que el espíritu de parte de quién era? De Dios. Ahora, la pregunta es, ¿Dios lo estaba atormentando? No era Dios directamente, era un espíritu malo. Y quiero que usted vea en las Escrituras que Dios utiliza al diablo como un agente para traer el mal a la gente, un juicio. Vea lo que dice ahí, 2 Samuel 24:1, por favor. Estamos ahí. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Y qué dice la siguiente frase? E incitó a David contra ellos a que dijesen, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Note que se enojó Dios con Israel. Y después dice que incitó ¿a quién? David. Ahora va a ser un censo. Ahora Dios no quiere que los reyes se envuelvan en los números. Que no anden contando, diciendo cuántas vacas tengo y cuántos caballos tengo y cuánto tengo en el ejército. No, Dios nunca mandó eso. Por eso Dios se enfureció y mandó un ángel a matar a 70,000 personas. Pero aquí parece que el que anda detrás de este asunto del censo es ¿quién? ¿Quién es? Parece aquí en este pasaje que es Dios, pero vamos a aclararlo en 1 Crónicas 21:1. Vaya a 1 Crónicas 21:1 en su bosquejo, estamos ahí. Pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué dice la siguiente frase ahí? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Eso es una comparación también a otros pasajes que Dios no tienta a nadie y Dios no incita a nadie, sino que Él tiene un instrumento de juicio. Y hay diversas ocasiones en el Nuevo Testamento en las que Dios entrega a personas a demonios o a Satanás para juicio. Mira lo que dice algunos pasajes ahí en Hechos 5:3. Estamos ahí. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Aquí vemos que Satanás es el que puso en el corazón de este hombre mentir por el complot que había llevado. Mira 1 Corintios 5:5. Estamos ahí. El tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este pasaje habla de un joven que aparentemente tenía la mujer de su padre. Esa era su madrastra. No sabemos, yo creo, me supongo que el papá murió y él se quedó con ella. Es una abominación, bíblicamente hablando. Pero este hombre hasta llegaba a la iglesia con esa mujer, ya parecían pareja. Dice la Biblia que el Señor se enfureció tanto y ordena a Pablo a darles estas instrucciones diciendo, entreguen a ese hombre a Satanás para que se destruya su carne, o sea, su cuerpo, pero note, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, aquí estamos viendo una cosa, mi querido hermano, que con Dios no se puede jugar. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y escuche, si usted anda mal con Dios, Dios tiene una forma de quebrantarnos y destruirnos, especialmente estos pecados tan vergonzosos y patentes como la lujuria, la lascivia. Y dice la Biblia que un Satanás destruye porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Y cuando una persona destruye el cuerpo de Dios, su forma de vivir y su conducta, su testimonio es marchitado, entonces Dios tiene medidas de traer juicio y usa al diablo y a sus demonios. En 1 Timoteo 1:20 habla de aquellas personas que se han desviado de la fe, de los cuales dice son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, ¿a quién dice ahí? A Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ahora quiero decirle que usted no tiene derecho de entregar a nadie a Satanás. No piense que porque lo leyó ahí, yo creo que era un derecho apostólico, y le diga a una persona, te entrego a Satanás. No, nada de eso. Ahí le dice claramente que cuando una persona comete pecado, pecado de muerte, no pidáis por él. Es un mandato muy claro en la Biblia. ¿Cuál es el pecado de muerte? Yo creo que el pecado de muerte es cualquier pecado de blasfemia de una persona que es digna de muerte según la Biblia. Cualquier cosa que Dios dice, eres digno de muerte, dice, no pidáis por él. Dios los va a destruir, Dios los va a castigar. Yo no le deseo a nadie que caiga en las manos de un Dios vivo, un Dios de juicio, un Dios que sabe cómo quebrantar, un Dios que sabe cómo destrozar y usa al diablo. Por eso Dios también nos advierte a ponernos la armadura de Dios. Ahora, la armadura de Dios no solamente son piezas y póntela y puedes andar donde quieras. No, la armadura de Dios son acciones que Dios nos manda a hacer. Vivir en santidad, vivir en verdad, andar predicando el evangelio, tener la esperanza bíblica. Y cuando usted hace todo lo que Dios dice, jamás Dios permitirá que el diablo le ataque. ¿Por qué atacó el diablo o un mensajero de Satanás a Pablo? ¿Alguien se acuerda del contexto de 1 Corintios 12? ¿Qué estaba sucediendo con Pablo? Se estaba enalteciendo solo, se estaba creyendo. Quizás era por la visión que muchos dicen que tuvo en ese contexto. Algunos dicen que no fue Pablo, porque dice, conozco a un hombre. Pero imagínense, pongámonos todo en su contexto. Es muy posible que Pablo se empezaba a gloriar y a decir, mire qué tremendo siervo de Dios soy. Mire nada más cómo la gente se convierte. Mire nada más cuántas iglesias hemos establecido y cuántos pastores hemos dejado. Y Dios dice, le mandó un mensajero de Satanás para que la abofeteare. Mi hermano, quiero decirle y le repito una vez más, Satanás es real. Y Satanás anda buscando a un creyente ahí que anda viviendo en pecado y alejado de los caminos de Dios. ¿Y usted cree que Satanás le va a tener piedad? Él sabe, él le conoce. Yo creo que Satanás tan organizado que está, nos conoce muy bien. Sabe todo, tiene información, no es omnisciente, pero tiene tanta conexión y organización con su gran ejército espiritual e invisible. Entra y sale, dice, por la tierra, y si usted ve, los ángeles y los demonios pueden estar como un rayo de un lado a otro y tienen una impresionante potencia. Ahora hay otras maneras que Satanás se manifiesta, pero mire cómo se está manifestando en nuestras redes sociales, en nuestras escuelas, en la sociedad. Usted no puede usted negar la existencia de un ser tan malvado y perverso como Satanás. No sabe, cuando vamos a evangelizar y la gente está tan cegada con cualquier cosa que a veces ve y escucha en el internet, porque Satanás sabe cómo torcer y cómo engañar y cómo desviar. Hoy más que nunca, jóvenes suicidándose. La causa principal de muerte en Estados Unidos es el suicidio. Otros países la gente no tiene ni para comer, no tienen la nutrición. En África, en esos lugares, acá en Sudamérica, tanta corrupción. Pero aquí en Estados Unidos no le falta nada. El joven tiene todo, hasta come de más y echa de basura la comida que le sobra. Tienen todo. Pero Satanás se ha metido en las mentes de los jóvenes aquí en este país, más que nada por los medios y igual que Saúl, preocupado por lo que demás piensan de mí. Hay muchachos que nada más alguien se burla de ellos y se van y se suicidan. ¿Usted cree que fue nada más por esa burla? No, hay algo más oscuro que eso. ¿Cuál es la solución según Saúl en este pasaje? ¿Cuál es la solución? Si usted ha leído la historia, ¿qué es lo que buscan para ayudarle? Música. Oh, y la música es muy poderosa también. Antes de explicarle un poco de la música que a Dios le agrada, ¿qué música escucha usted? Todos aquí en este lugar, a mí no me gusta la música. Eso no es verdad, a todos nos gusta la música. Desde una edad pequeña, tengo una de 2 años, y estamos caminando por la calle y escucha ahí una salsita ahí, empieza ella a mover la cadera y todo. Nadie le tiene que enseñar esto. Está dentro de nosotros.
Está dentro de nosotros el movimiento y el tener el ritmo. Usted vea, la música está en todos lugares. Usted va a la tienda y hay música. Música tocando. Va a un restaurante y ponen música. Usted ve una película, pagan millones y millones de dólares para aquellas personas que hagan esa música. Y ahí cuando se está muriendo Mufasa, le ponen una música muy melancólica y muy triste. Y usted siente algo. Y usted grita con el... ¡Help! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y volteo a ver a los demás mirando, se le ven las lágrimas, pero es todo un conjunto de cosas que los directores o escritores saben y usan la música. Entra a una cena donde están correteando a alguien en un carro y la música ya es movida. Y usted ahí anda ahí que se quiere meter también. Mire, millones de dólares le pagan a esos compositores porque saben el poder de la música. En los años 1700, cuando llegó la suma de la música, gente como Bach y Mozart y Beethoven, ellos decían eso: somos profetas. Nosotros con la música podemos mover los corazones de la gente. La música se usa en la guerra, en los ejércitos. Cuando iban allá a luchar, había tambores y había un montón de cosas para motivar y mover a los soldados. Cuando la gente andaba remando barcos por meses y meses con la música, se mantenían ahí esa sintonía y poder remar juntos. La música es poderosa. Pero ¿quién inventó la música? Dios mismo creó la música. La pregunta es, ¿quién distorsionó la música? El diablo distorsionó la música. La primera mención de música en la Biblia se menciona los descendientes de Caín. Y esos empezaron a distorsionar la música. Y en estos días hay una gran distorsión. Y hay gente, ese es exagerado, pastor. Te ve a un muchacho que le gusta escuchar hip hop y rap. Te vea su actitud, te vea cómo él se dirige, cómo él se siente prepotente, afecta su manera de pensar, afecta su manera de actuar, la manera en que habla. Tengo un primo mío que lamentablemente hace 2 años lo mataron andando envuelto en ese asunto de los narcotraficantes y todo. Pero me acuerdo la música que él escuchaba. ¿Qué cree que música escuchaba él? Puros corridos y que andaban allá y acá y nosotros ahí con la droga y la marihuana y todo eso es lo que escuchaba él. Y cuando íbamos a su casa, quería ver una película, decíamos, pues hay niños, hay que poner ahí donde niños. No, él quería poner ahí, decía él, Los Perros de Michoacán. ¿Por qué? Porque la música todo induce. La muchachita que anda enamorada ahí, anda ahí tan melancólica porque el muchacho ya no la quiere. Ahí voy a poner ahí a Marco Antonio Solís y ahí los Bukis y estoy enamorado, estoy enamorando. Ahí está. ¿Por qué? Porque la música le induce. Oh, la música es muy poderosa. Hay gente amargada que ahora le encanta Paquita, la del barrio. No quiere escuchar de enamorados, se quiere escuchar de venganza y de matanza y maldita sanguijuela y todas esas cosas. Hay otra música que no tiene ni un sentido, que el tiburón y en la esquina me llaman el venado. Digo, pero esa música no tiene nada que ver, pero tiene el movimiento. Pastor, ¿cómo sabe usted de toda esta música? Todos mis compañeros, yo no crecí escuchando música de ese tipo. Le voy a decir, en nuestro hogar, a mi papá le encantaba la música de rock en inglés. De ahí viene mi nombre. Mi papá le encantaba tanto una banda, le puso a mi hermano George, Paul, y a mí me puso Ringo. A mi hermana le puso Yoko Ono. No, es cierto. No le puso así. Pero le estoy diciendo que esas eran las influencias en las cuales nosotros crecimos. Me acuerdo, papá iba con sus primos, decía, tienes que escuchar a esta banda, escucha a esta banda, muérete por esta banda. Y después que se convirtió, primo, quiero mostrarte esta banda, es basura esa banda. Escuche, sí es basura esa banda. Cualquier música que induce a un joven a tomarle la mano a otra muchacha sin estar casado. I want to hold your hand. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? I'm in love with you. Y nunca es de hombres casados, siempre es con la mujer equivocada. Ella se llamaba Marta, ella no es. Y todos esos cantos melancólicos que llevan a la fornicación, llevan a adulterio. ¿Sabe usted que la palabra rock and roll viene de una frase de estar en un carro, que el carro se menee y vámonos? Rock and roll significa tener relaciones íntimas y vámonos en el carro.
Recuerdo los predicadores de los 60, 70 decían que los carros eran hoteles con llantas. Es lamentable esto, pero de ahí viene esas mismas palabras. Y no se lo digo a la ligera. He tratado de estudiar lo más que puedo este tema de la música, leer libros, escuchar mensajes, escuchar el otro lado de gente que defiende este tipo de música. Pero la realidad es que la música debe ser espiritual, debe exaltar a Dios. Y los demonios, Satanás, ha usado la música como usted no se imagina al día de hoy para destrozar y distorsionar. Usted ve a aquellos que se meten a balacear a la gente en las escuelas. ¿Qué música escuchan? ¿Qué música les empieza a mover? Y ahora espiritismo empieza en ellos y escuchan voces y mátate y ve y haz esto, según los manifestos que ellos mismos escriben. Pero todo detrás de ellos siempre hay un factor. No estoy diciendo que es siempre la situación, pero siempre es un factor. La música que uno escucha. Está siendo atormentado. Mire, el primer libro de Samuel 18:10. Saúl fue atormentado por este espíritu a lo largo de su vida. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Tomó a Saúl. Mire, primer libro de Samuel 19:9. Y el espíritu malo de parte de Jehová, ¿qué dice después ahí? Vino sobre Saúl. Entonces vemos que eso ya sucedía a lo largo de su vida y al curso de todo lo que él hacía era afectado por este mal. Dios estaba determinado en destituirlo, pero queremos que usted note que esta causa que él tenía, este problema que él tenía, va a llevar la necesidad de que alguien venga a su casa o a su presencia y toque un instrumento, toque música. Y ahí es entonces donde viene David. Así es como David empieza a ser preparado por Dios. Recuerde que es importante tener un buen testimonio, una buena reputación. Y bueno, vimos en este pasaje que estamos estudiando que un espíritu malo atormentaba a Saúl. Pero el número 2, escriba ahí por favor. Vamos a ver ahora la buena reputación de David. La buena reputación de David. Habíamos leído que la solución para este espíritu que atormentaba a Saúl era que una persona viniera y tocara música para que este espíritu se apartara. Bueno, los siervos le tienen una idea, tienen una sugerencia. En el versículo 18 dice la Biblia así: entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. ¿Y qué dice la última palabra ahí? Y Jehová está con él. Me parece un poco gracioso que al final pusieron y Jehová está con él, cuando eso debería ser lo primordial. Un criado dijo, yo he visto. Esto habla de la reputación de David que él ya tenía antes de enfrentar al gigante. Alguien más habló por él. David no tocó su propia trompeta y no se levantó y dijo, yo sé tocar, sino que alguien habló de parte de él. Y así es la vida cristiana, mi querido hermano. No es que nosotros nos autoexaltemos, ni busquemos lugares, ni busquemos posición. Si Dios quiere, Él nos va a dar posición. Si Dios quiere, Él nos va a exaltar. Mire, Proverbios 27:2, dice la Biblia, alábete, ¿quién dice ahí? El extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Hoy en día hay una generación que solo se alaba, solo se glorifica, solo se promueve. Y escuche, quizás cuando usted vaya a trabajar es necesario que usted les diga lo que usted sabe hacer. No malentienda. ¿Y usted qué sabe hacer? Pues nada, por la gloria de Dios. Dios es todo. No. Usted sí sea sabio, sea confiado. Si usted puede hacer el trabajo, lo va a hacer de manera correcta. Pero escuche, en el ámbito espiritual se requiere que Dios sea el que nos coloque un día en un ministerio, que Dios nos use. David no se autopromovió, no buscó su propia gloria. Dios lo estaba preparando. Mire, Proverbios 25:27, por favor, dice, comer mucha miel no es bueno. Mire, ni el buscar la propia gloria es gloria. David ya era rey, ya había sido ungido como rey, pero él no estaba buscando su propia gloria. Él estaba simplemente haciendo lo que Dios quiere que él hiciera. Y vimos la semana pasada, después de que él fue ungido, ¿a dónde fue David? Regresó a las ovejas. Y siguiendo sumiso y obediente a su padre,
Él nunca se dio la idea de, pues, ¿ahora qué hago aquí, papá? ¿No te diste cuenta que yo fui ungido como rey? No, usted y yo vamos a ver una y otra vez las marcas de un hombre verdaderamente humilde en este hombre llamado Timoteo. Los criados de Saúl sugirieron que el rey encontrara a alguien con talento musical. Y alguien después le sugirió a David. Y Saúl mandó a traerlo. Pero ¿por qué trajo a David? ¿Qué destrezas habían en él? ¿O qué habilidades habían en él? ¿O qué cualidades habían en él? Y es lo que vamos a ver aquí. Letra A, escribe ahí, sabe tocar. Él sabe tocar. Primer libro de Samuel 16:18 dice así la Biblia. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Que sabe tocar. ¿Qué es lo que tocaba David? Ahí le dice que tocaba el arpa. Ahora, pero en verdad lo que tocaba quizás le llaman un instrumento cítara. Le voy a mostrar una imagen de lo que es. Eso es lo que quizás él tocaba. Yo no sé si eso era. La verdad no es que muchos instrumentos en la Biblia se mencionan y nosotros en nuestros pensamientos modernos nos imaginamos que era algo así. Porque dice la Biblia que tocaba con las manos. Enseguida usted va a ver que toque con la mano. Otros han dicho que se tocaba con un instrumento, con otro aparato, pero no. Si él tocaba con la mano, entonces es muy probable que este era el instrumento que él usaba. Entonces, ¿qué le llevó a la casa del rey? Sabe tocar. ¿Usted imaginaría o usted cree que él algún día se imaginó, cuando él empezó a aprender a tocar, que un día eso lo llevaría a la casa del rey? O sea, Dios lo estaba preparando sin saberlo David, porque él llegó a estar en la casa del rey, quizás para observar, para tener esa presencia. Pero mire, lo único que él tenía en este caso, esta destreza, era saber tocar un instrumento. Así es como funciona el programa de Dios. Una destreza, una habilidad. Tengo varios amigos que son misioneros. Uno está en Chile, otro está en México, que ellos tomaron clase de español en la high school sin saber que Dios les iba a llamar a predicar español. Ellos decían, yo entré y pues tomé las clases, aprendí español. Yo no tenía ni la menor idea que un día yo estaría cada semana hablando a gente que habla español. Pero ahora entiendo que Dios me estaba preparando. Otro me dijo, el que está en Chile, que no solamente tomó las clases en español en la high school, pero empezó a trabajar en la construcción. Dice, entre tantos mexicanos y entre tanto aquellos con todas las malas palabras, todos los dichos se las aprendió. Ahora yo sé lo que no debo decir en el campo. Dios nos prepara de maneras que usted ni siquiera se da cuenta. Yo lo puedo decir de cosas que yo aprendí, las cuales quizás no tienen un peso espiritual, pero ahora los uso en las casas de Dios. Todo lo que es el diseño, biográficos, todo eso. Yo lo aprendí sin saber que un día el Señor lo iba a poder usar. ¿Quién se iba a imaginar que ahora en estos tiempos muchas iglesias contratan a una persona que sepa computadoras? O sea, no creamos que las cosas que parecen así tan insignificantes no son importantes. Dios nos está preparando. Por eso le digo a usted, prepárese, joven, hija, prepárate, aprende un instrumento. Dice, pastor, ¿queremos más música? Claro que sí, queremos buena música, pero eso requiere que sepa tocar. ¿O no? Hay varios instrumentos que son muy fáciles de aprender. Usted puede aprender la guitarra en un mes, porque hay solamente unos círculos que usted debe aprender. De ahí quizás hay otras habilidades como ¿cómo se dice requintear? El requinto. Y saber así, como que hacerle como que es una arpa. Pero hay esos instrumentos que toman más tiempo para aprender, como el piano, el violín, el violonchelo. Son los instrumentos que son difíciles de aprender, pero mire qué tremendo impacto puede hacer aún en la casa de Dios, pero requiere que nos preparemos. Pero cuesta, claro, lo bueno cuesta. Hay algunos que mirando a la universidad de YouTube aprenden todo. Hay otros que no. Necesitamos que alguien nos enseñe y nos diga, pero qué tan importante es que nos preparemos. David solamente sabía tocar. Hay quienes ustedes un día quizás Dios les va a llamar a pastorear o a ser un asistente. Es más vale que esté preparado. La iglesia requiere cierta aptitud de los que sirven en la iglesia. Y escuche, yo creo que aquí le podemos preparar de una manera muy excelente porque nos enfatizamos en prepararlos como Dios lo dice en la Biblia. 2 Timoteo 2:2 dice la Biblia de esta manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que dice ahí, fieles, pero mire, que sean
idóneos para enseñar también a otros. La palabra idóneo significa que tengan capacidades, que tengan conocimientos. Sí, yo sé que en la iglesia damos oportunidad al que tiene deseo, al que es fiel, pero más impacto hace la persona preparada. Usted ve a dos personajes como Pedro y Pablo. Pedro muy dispuesto y muy animado y muy atrevido, pero Pablo muy dotado, muy preparado. Y usted puede ver en sus mismas cartas que Dios usó más al preparado. No estoy yo de ninguna manera minimizando a Pedro, pero Dios usó lo que Pablo tenía para poder hacer un impacto en su generación. ¿Qué tan importante entonces es que nos preparemos? Especialmente los que anhelan obispado, quieren ser pastores. Mira Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Qué dice la última frase ahí? Apto para enseñar. Ahí está la aptitud. Si Dios dice, hay un testimonio que debe tener el pastor, es este y este, pero hay una aptitud que se requiere, una habilidad que se requiere. ¿Cuál es esa aptitud? Que enseñe, que sepa enseñar, que pueda transmitir esas verdades, porque no debe pararse detrás del púlpito y nada más empezar a decir y aquello y hablar. Ve este versículo sin explicar, sin dar entendimiento, apto para enseñar. Aquí vemos entonces por qué se escogió a David, porque él sabía tocar, habla de su aptitud. Pero escriba letra B, es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Mira el primer libro de Samuel 16:18, ya mediado, dice, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. David era un hombre esforzado, tenía la reputación de ser hombre de guerra. Ahora, ¿cuándo él fue a la guerra? ¿Por qué le llamaron hombre de guerra si él era un joven? Quizás habría estado en el campo de batalla. Quizás había ya estado en las filas de un ejército. Bueno, como mencionó mi hermano, es porque él había peleado en otras batallas, había peleado contra fieras. Era valiente, dice la Biblia. ¿Qué significa ser valiente? ¿Hay valientes aquí? Oh, no hay muchos valientes. Mire, se refiere a la persona que tiene carácter decidido y se enfrenta a las situaciones difíciles y peligrosas con valentía o valor. Escuche, el valiente no es una persona que no tiene miedo, sino es la persona que a pesar de la dificultad y a pesar del miedo, enfrenta a las situaciones. Eso es lo que es un valiente. Dice la Biblia que Dios mandó a Josué que fuera esforzado y valiente. Ahí en Josué 1:7 dice la Biblia así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le dice, si tú quieres hacer lo que yo te mando, requiere valentía. Escuche, muchas veces para ser un cristiano efectivo, para ser un cristiano en esta época requiere valentía. Que seamos esforzados y hagamos lo que Dios quiera sin que nos preocupe lo que piensan nuestros vecinos. Porque la valentía nuestra es así. El temor de lo que dice mi hermano, mi primo, mis parientes, ya te hiciste cristiano. Ya eres un aleluya, ya dejaste la religión, ya no vas a hacer esto o aquello. Tus amigos se van a burlar y requiere que seas valiente en tu escuela. ¿Qué hiciste el domingo? ¿Cómo? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo te fue ayer? Espérame, ahorita te hablo. Les da vergüenza, le hace falta un poco de valentía. ¿Por qué? La gente te va a burlar de ti, quizás, yo no sé. La gente se burló de su servidora. Yo crecí en la iglesia desde los 7 años. Papá nos llevaba fielmente a la casa de Dios. Yo sé que es estar en la escuela pública y que la gente te haga preguntas y se burle y te desprecie porque eres cristiano. Yo sé que es estar al lado de 2 muchachos y hablar mal de cristianos y pobrecitos, no pueden hacer esto ni aquello. Y entre ellos se preguntaron, ¿tú qué eres? No, pues yo soy esto. ¿Y tú qué eres? Yo soy esto. ¿Y tú, Ringo, tú qué eres? Yo soy cristiano. Se le abrieron los ojos. Ya después digo, Ringo, Dios te bendiga. Y me mandaron por un tubo. Vete para allá tú. Estaba trabajando una vez con una señora, una morenita, lo que era en Rite Aid Warehouse. Yo trabajé en una bodega enorme con 3,000 empleados. Y mi trabajo era simplemente agarrar los productos, meterlos en una caja. Me estaba entrenando una muchacha y muy amable la señora. Me estaba explicando dónde era el lugar del break. Me estaba diciendo qué hacer, cómo ascender, cómo poder progresar. Después me preguntó, ¿dónde vives? Yo vivo allá por la 40th Street, en Lancaster. Dijo, toda mi vida yo he vivido aquí en Lancaster. Allá no hay casas. Dije, no vivo en una casa que digamos que es casa. ¿Dónde vives entonces? Dice, es un dormitorio. Dice, 40. Dijo, oh.
¿tú vives en esa iglesia? Una iglesia enorme, como de 6,000 en asistencia, entonces era muy conocida. Sí, yo soy un estudiante de un colegio bíblico. Y se quedó calladita. Dijo, Ringo, te toca el break. Acabo de tomar uno. No, te toca el break. Y cuando regresé, me recibió el supervisor y dice, te voy a poner ahora con esta, porque la otra dice que ya no te quiere entrenar. ¿Lo que le dice? Tan amable que soy. Pero requiere a veces valentía, especialmente cuando es su propia mamá, cuando es su padre. Se van a burlar de usted. Requiere valentía cuando vamos a evangelizar. Usted está tocando la puerta y no sabe quién le va a abrir. A veces regresan hermanos con unas tremendas historias. Pastor, me escupieron. Pastor, me azotaron la puerta. Pastor, nos dijeron de esto y el otro. Y dice, a mí nunca me dicen nada. ¿Sabe por qué le sucede a usted? Porque el diablo sabe. Usted tiene que mantenerse. Fui a evangelizar con un evangelista que se dedica a evangelizar. Y yo hablé con una señora, la señora me dijo, para ser salva, yo tengo mi Biblia y esto y esto y esto. Dije, señora, con todo respeto, la Biblia dice otra cosa. ¿Me estás llamando mentirosa? No, señora, yo no le dije eso. Le estoy diciendo lo que dice la Biblia, pero ¿sabe cómo lo tuercen, verdad? Ya que me fui, bueno, señora, no voy a debatir con usted y me fui, pero aparentemente se enojó tanto. Yo ya estaba tocando puertas en otro apartamento en la segunda planta y ella sale a tirar su basura. Y cuando voltea me empieza a gritar, decir un montón de groserías y nunca toques mi puerta y vas a ver esto y aquello. Y yo dije, está bien, señora, disculpe, no, perdón. Pero volteé a ver a mi compañero, andaba atrás de mí todo asustado. ¿Qué tienes? ¿Por qué te habla así, Ringo? Se enojó, pero ¿por qué te habla así? ¿Qué quieres que yo haga? No sé, que ella siente el derecho, que me puede gritar. Y me gritó, y andaba él asustado. Dije, me gritó por ti, para que tú te hagas valiente. Dios nos hace enfrentar situaciones difíciles para hacernos valientes. Sea valiente, dice el Señor, si quieres tú prosperar, si quieres tú conquistar la tierra, Josué, esfuérzate y sé valiente. Enfrenta cualquier problema con valentía, sabiendo que nuestro valor viene de Dios. No viene de nuestra destreza, nuestra habilidad. Viene porque estamos confiando en Dios. No malentienda, esos momentos sí nos viene el temor. Pero mire usted, levántese, mire hacia arriba, diga, Señor, ayúdame. Y enfrente la situación con mucho valor. Dice la Biblia que era vigoroso. Habla de ser fuerza activa. Era un hombre que tenía fuerza, vigor. Estaba activo en cuerpo o espíritu. Y Romanos 12:11 nos manda a ser fervorosos en espíritu. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pregunta que me hago una vez más, ¿cómo sabían esos hombres de David? Tenía una tremenda reputación. Hombre de guerra. Acompáñame en el primer libro de Samuel 17, por favor. David siempre estuvo listo y dispuesto para pelear. ¿Sí vemos eso en la vida de David? Cuando usted ve a David, él está dispuesto. Cuando nadie quiso enfrentar al gigante, él dijo, yo voy. Cuando había enemigos, todos huían y él corría hacia el enemigo. Lo mandaban a hacer campañas y él siempre iba. Usted vea en la Biblia, mientras todos los demás abandonaban, ahí estaba David. Cuando Saúl reta a David, ojalá se muera David, lo manda a una misión imposible. Dice, quiero que me traigas 10 marcas de 10 muertos, le dijo. Y él fue y trajo 100, para que vean. David era un hombre valiente, esforzado, hombre de guerra. No malentienda, David era un hombre también muy sensible. Usted puede encontrar a David allá en las montañas o en las cuevas llorando. Puede ver a David abrazado de cuello con un hombre llorando y lamentando. O sea, hay un equilibrio que debemos tener nosotros como hombres. Hay momentos que debemos enfrentar los problemas con fuerza, especialmente, yo digo, lidiando a nuestra familia. Mi esposa debe ver un hombre siempre valiente y fuerte. Pero cuando esté solo con Dios, ahí sí me quebranto delante de Dios. Vea cómo David peleaba en el primer libro de Samuel 17:34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía, ¿qué cosa? Un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada
y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué haría usted si un oso viene hacia usted? Hay unos locos por ahí que sí conozco. Un campamento familiar. Se quedaron tarde. Dos eran solteros. Ya los dos se casaron, pero eran solteros. Mi hermano y otro hermano se llama Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Un peloncito en el campamento. ¿Y se acuerdan de él que se colgaba de arriba? Este hermano está tremendo, por no decir otra palabra. Lo quiero mucho, lo amo mucho, no mal entienda, ¿ok? Pero una noche se quedaron hasta las 2, 3 de la mañana ahí. O no tienen esposa ni nada, ahí estaban ellos. Y decidieron caminar por el campamento y pasaron por el campamento del hermano Porras. ¿Se acuerdan del hermano Porras también? El hermano Porras era un hombre bien llenito, entonces él tenía hieleras llenas de comida. Y dice que oyeron un ruido. Dije, ¿a poco estará comiendo esta noche el hermano Porras? Y cuando alumbraron la luz o la lámpara hacia donde estaba la casilla de hermano Porras, había un oso. Y el oso ya estaba hasta destrozando la hielera de plástico. Esas hieleras ya la rompió, pues estaba la comida, le llamaba la atención. Y los dos se soltaron a gritar cuando vieron al oso. ¿Qué haría usted? Era un oso. Pero mi hermano corrió hacia el campamento, corrió y cuando volteó, vio que Pablo corrió hacia el oso. El oso también corrió del susto y Pablo fue correteándolo. A lo profundo del bosque fue tras de él. Pablo jamás regresó. No, es cierto. Imagínense, si con un ratón alguno de ustedes andan de ahí llorando ahí. Un león, ¿te ha visto un león? Pero no es el león del zoológico Los Ángeles que no tiene ni fuerzas, el pobre león. Esos leones ahí en National Geographic, eso es con vigor. Estaba la leona ahí esperando su fiera, no puede la leona, no puede. Y el león vino y pum, se lo agarra como nada. Dice David que cuando venía un león o un oso y agarraba a una de sus ovejitas, bueno, sinceramente, ¿qué era usted? ¿Qué haría? Sacaba su teléfono ahí, vamos a ver qué pasa aquí. ¿O no? Pues David dijo, esas son mis ovejas. Y él iba y se las quitaba. Y si de pronto, si de pronto se hinchaba encima, se levantaba contra mí, yo le ponía manos, ¿dónde? Quijada. ¿Qué hacía? No sé, se lo mataba, lo hería. O sea, no malentienda, sí, David, hombre muy sensible, pero un hombre ¿de qué? Un hombre de guerra. Se entrenó en la onda. ¿Sabe cuál es la onda en la Biblia? Y no es así como una resorterita, nada más era una tremenda habilidad de poder tumbar cualquier cosa así con una precisión. La Biblia dice que no les dejaban comer hasta que tumbaran, hasta que ellos, hasta el cabello podían atinarle. Y algunos en la historia decían que su papá le decía para entrenarlo, no comes hasta que tumbas el pan. Ahí está el muchacho, pum, por horas y horas. ¿Usted ha intentado la onda? Mi papá nos hizo una onda una vez. La cortó y todo, y ya andábamos ahí. Es not easy. Dije, pues qué bueno que no soy David, me metí, yo no soy David. Él andaba una habilidad, listo para pelear, peleaba con fieras, sabía también manejar la espada, porque él le cortó la cabeza a Goliat. No es fácil cortar carne, ¿verdad que no? Saber cortar los huesos. ¿Se ve fácil? No, tiene su precisión, y David era un hombre de guerra. Entonces, ¿cuál fue la primera cualidad? Sabía tocar, una habilidad personal. Número 2, era valiente. Y número 3, escriba ahí letra C, es prudente en sus palabras. Un hombre prudente. La Biblia una y otra vez dice que David es un hombre prudente. La palabra prudente es una persona que actúa de manera cuidadosa. En el libro de Samuel 16, 18 dice así la Biblia al final, prudente en sus palabras. Quiero que vea el versículo 14 del capítulo 18 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel 18, 14. Dice la Biblia, y David se conducía, ¿cómo? Prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. La palabra se conducía, su manera de actuar. Recuerde, ¿qué significa la palabra prudencia? Significa persona que actúa de manera cuidadosa. Habla de templanza, moderación
en las palabras o acciones, tiene entendimiento, discreción, tiene cautela. Entonces cuida lo que dice. En este caso habla de sus palabras, pero todo eso comienza desde el corazón. Mire, vamos a ver algunos pasajes. En Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aquí dice la Biblia que una persona que se enoja o se enfada muy rápido, le hace falta prudencia. ¿Por qué? Porque no mide, no calcula las cosas que va a hacer después de enojarse. El que fácilmente se enoja, ¿qué dice la Biblia? Hará locuras. Entonces vemos que lo que le falta a una persona que batalla en controlar o contener sus espíritus, sus emociones, le hace falta prudencia. Y muchas veces la tenemos que aprender de una forma muy difícil. Ya después que hicimos algo, quedamos mal, explotamos, y ya después hicimos la vergüenza, y ahora, ok, la próxima vez, ahora sí ya no. Pero mire, el prudente que hace con la injuria, ¿qué dice? No hace caso a la injuria. ¿Qué es la injuria? Injuria es lo que otro dice para dañar o ofender. Hay gente que nos van a querer ofender. Hay gente que nos van a molestar. Mire, yo espero que eso no suceda en el matrimonio, pero aún en los matrimonios ya la gente se pierde el respeto y se empiezan a ofender, se empiezan a injuriar y la meta es simplemente hacerte enojar. Quiero hacerte explotar, quiero sacar lo peor de ti. Lamentablemente en muchos matrimonios llegan así. Eso no debería suceder, pero escucha, aprenda a ser prudente cuando alguien viene y le ofende, alguien viene y le injuria, alguien viene a dañarle con sus palabras. El prudente, ¿qué hace de la injuria? No hace caso. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos cuando se burlen de ellos? No le hagas caso. ¿Verdad? Como el niño con una cabezota. Papá me dicen cabezón y dice, no le hagas caso, hijo. No le hagas caso. ¿Por qué no aplicamos eso nosotros a nuestra vida diaria? Es que no, ¿cómo me voy a dejar? ¿Le hace falta? Prudencia. Pero es que me hicieron enojar manejando. ¿No hace falta? Prudencia. Ahora, no me lo entienda. Yo también tengo mis cosas que yo he tenido que aprender en cuanto a la ira y el enojo. Una vez íbamos veniendo por la autopista manejando y un señor en su camioneta como que yo me metí enfrente de él y me dice como que no lo miré así, miras derecho así. Y él vino y se me puso enfrente. No, ahí sí me calentó. Ya andábamos casi ahí ellos y dos y mi esposa, déjalo, tú no sabes, es principio. Pero mire, imagínese, por un enojo como este, podía yo estrellarme, podía yo lastimar a mi familia. Aquí nada más en esta autopista en el 22 por el Main Place. Aquí nada más una mujer le sacó el dedo a otro y el otro sacó una pistola y mató, él disparó y mató a su niño que estaba atrás. ¿Se puede usted imaginar por el enojo o la ira mientras estamos manejando, conduciéndonos? El enojón cuando dice algo que no debe decir, que dijo, es que estaba enojado, tú sabes, yo no quería decírtelo, pero estaba enojado. Tú me hiciste enojar. Hasta le echan la culpa a los demás, ¿no? ¿Le hace falta? Le hace falta prudencia, calcule, mírase. Gente hasta se mata. Ahí en Six Flags, después de que termina todo, ¿verdad? Es tiempo de ir al estacionamiento, pero la gente ya no quiere caminar. Caminaron todo el día y ahora van a esperar un carrito que los lleve. Una cuadrita nada más. Pero bueno, ahí estoy yo, los jóvenes. Let's get on now, hay que subirnos. Ok, estamos esperando. Yo estaba a cargo de los jóvenes. De pronto, una hispana se mete y se sube al carrito. Y enfrente había un hombre americano grande. Bueno, parecía un gigante. Más grande que el hermano aquí. Unos brazos enormes. Tenía un puño, así como el tamaño de la cabeza del hermano así. He was big, he was huge. Parecía... Y enfrente una mujer, y era samoana la señora. Y se metió la hispana y le empezó a gritar, get down, you can't cut a line. Y la mujer hispana no hablaba inglés. ¿Cómo dice? Y le empezó a decir, go back to Mexico, learn to speak English, this is America, aprende español, vete a México. Mojada, le empezó a decir un montón de cosas. Todos nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe quién vino a defenderla? Dos negritas. Y se pusieron enfrente de ella. You can't tell her what to do. Tú no puedes hablarle así. Eso no está bien. Y empezaron a alegar.
Viva la raza and power together, estamos ahí. De pronto se oye así, golpe así. Y las dos morenitas están golpeando a la mujer samoana. Estuvo tremendo. Ok, eso ya no está chistoso, ¿verdad? Y le están ganando. Pero aquí viene el esposo, que tenía puños del tamaño de la cabeza, hermanos, y golpeó a las muchachas. Las muchachas tenían 17 años, 18 años, jovencitas. Yo pude ver cómo la desmayó, ahí la tiró al piso, cayó. La puso a dormir. Y ahí entró entonces el coraje de hombre. ¿Qué hacemos? Tenemos que defenderlas. Y viene un muchacho, un camboyano. Hermano, era un revoltijo de razas donde quiera ir. Se saltó el camboyano y le pegó en la cara al americano. El americano, es todo. No le hizo nada. Entonces yo le dije, vete para acá, amigo, vete para acá. Le digo todo eso porque empezó. Cortaste la línea. ¿Sabe cómo terminó? El hombre le echaron el chile ese, el pepper en sus ojos, lo metieron preso. Él en un auto, la mujer en otro auto y los hijos en un carro que decía Child Services. ¿Valía la pena? El que fácilmente se enoja hará locuras. Oh, mi hermano, hay que ser prudentes. Mire, el ser prudente es un asunto del corazón. Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Mira, estamos hablando de hablar sabiamente, pero empieza ¿dónde? Dice ahí, en el corazón. Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. Mira, estamos viendo que el ser prudente es algo del corazón y se refleja en nuestra conducta, pero también en nuestras palabras. ¿De qué cosas hablamos? ¿Qué cosas decimos? Escuche, si usted es una persona que siempre se anda pasando, hablando mal y criticando, le hace falta prudencia. Lo que debe salir de nuestros labios es sabiduría. Debemos dar vida con nuestras palabras. Debemos edificar a otra persona. Debemos levantar a otra persona y no bajarlas. Yo sé que hay gente que a veces está dañada. La gente dañada daña a otros y usa sus palabras. Y lo que quiere hacer es, como yo no me llevo bien con él, quiero que nadie lo quiera. Entonces yo voy a hablar mal de esa persona. Le hace falta prudencia. Pero también el prudente sabe cuándo callar. Mire, Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Escuche, usted no siempre tiene que expresar lo que está pensando o lo que usted sabe. Si alguien me pregunta algo de una persona, yo diría, yo no sé, pregúntale. Ha habido casos que me han preguntado sobre otro pastor o otro siervo de Dios. Mi respuesta es, yo no sé, pregúntale. A veces yo veo que vienen con malas intenciones, no vienen para preguntarme algo bueno, vienen para preguntarme algo negativo. Y mi respuesta siempre es, ¿edad tiene? Pregúntale a él. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando aquel ciego fue sanado por Jesucristo? Y dijeron, ¿quién te abrió los ojos? Bueno, uno que se llama Jesús. O sea, dale gloria a Dios. Yo no sé si es hombre o es de Dios, pero mire, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos trajeron a sus padres de él. Él era tu hijo, él es tu hijo, sí. Él nació ciego, sí. Sabemos que él era ciego. Yo no sé cómo abrió sus ojos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Esa debe ser su respuesta, hermano. ¿Qué piensas tú de esto? Aquello? No siempre tiene que dar su opinión. Hay quienes siempre dicen, pastor, o fulano de tal, o mengano, mi opinión es, nadie le preguntó. A veces es prudente mejor no decir nada. Es mejor guardarlo. Pero a veces no es fácil. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. ¿Qué significa eso? No dice nada, se queda callado. Si no tiene algo bueno que decir, es mejor no decir nada. Me preguntan, pastor, fuimos a una conferencia, ¿qué le pareció este mensaje? Estuvo bueno el texto que escogió. Yo no puedo decir nada más. Porque quizás no fue bueno, no explicó bien, estuvo mal explicado, pero no puedo yo bajarlo por quedar bien o voy a afectar a una persona que me está preguntando porque quizás él recibió algo de bendición, pero qué tremendo texto escogió. ¿Qué debe ser el sabio, el prudente? Callar. Proverbios 20:15 dice que es una persona que sabe qué decir. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas por dos razones. Primero, porque lo que dicen
es muy bueno, pero las joyas no son fáciles de encontrar. Quizás aquí tenemos joyas, algunas argollas ahí, pero son pocas. La Biblia usa esa expresión siempre como algo que carece, no es algo común. Una persona prudente no es común. Por eso vale la pena estar cerca de una persona que es prudente, que habla el bien, que te edifica, que te levanta. Si usted se rodea de personas que son negativos, usted va a ser igual de negativo. Si usted se rodea de personas que siempre andan hablando mal, claro, no, le van a secar su vigor espiritual, le van a bajar, usted va a ser más carnal. No escuche, usted no permita, aparte los labios de aquellas personas de usted. Pero aprenda usted a ser una persona prudente. Y letra describe ahí, Jehová está con él. Jehová está con él. Regresemos ahí al primer libro de Samuel 16, 18. Esta frase que Jehová estaba con él habla de la bendición de Dios sobre David. Y esto habla de su vida espiritual, porque Dios bendice a los que le obedecen. Dice ahí al final, y Jehová está con él. O si es un hombre que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, es prudente en sus palabras y sabe, y Jehová está con él. Jehová está con él. Quiero que vaya primero a Samuel 18, 12. Dice la Biblia así, versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto, ¿qué dice ahí? Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos los asuntos. ¿Y qué dice al final ahí? Y Jehová estaba con él. Ahora, más tarde vamos a ver que Saúl lo aborrece. Ahorita lo va a amar, pero después lo va a aborrecer. Pero mire, le tenía miedo. ¿Por qué le tenía miedo? Mire, si Jehová está con usted, usted no debe tenerle miedo a nadie, ni a nada. Es más, la realidad es cuando usted se da cuenta que Dios está con alguien, usted debe tener miedo. Usted debe tener temor de hacerle algún daño a una persona que está haciendo la voluntad de Dios, que está sirviendo al Señor. En Hechos 16, quiero que vea el buen ejemplo de un joven llamado Timoteo. Este es el testimonio de la gente, los criados. David es un hombre que tiene la bendición de Dios. En Hechos 16:1 vemos a otro joven. Dice, y después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, una mujer judía creyente, pero de padre griego. Note esta frase del versículo 2, y daban buen testimonio de él los hombres que estaban en Listra y en Iconio. Le quiero recordar, joven, señorita, que David era un joven. Quizás no tenía más de 17 años, pero la gente decía, Jehová está con él. Nuestra cultura es una cultura que seguimos en este mundo. Los jóvenes, ellos no son inteligentes, los jóvenes, ellos no saben ni qué hacer. Dicen que el cerebro de joven no se desarrolla ¿hasta qué edad? Hasta los 25 años, dicen. Toman decisiones imprudentes, son llorones, son emocionales. Les apaga la televisión y se les acaba el mundo. Les quites el teléfono y olvídate, ya no eres hijo, ya no es familia. Quítale el teléfono, va a ver cómo reacciona. Te odia y te aborrece, ya no te habla, hace berrinches. Mucho de eso es real, mucho de esto es verdad, pero mucho de eso tiene que ver con la manera que hemos creado a nuestros hijos. No les hemos dado una expectativa, decimos, es que es joven. La realidad es que desde una edad muy temprana en la Biblia vemos que les daban responsabilidades, les enseñaban a ser maduros. Jesucristo dijo a los 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Desde esa edad Él reconocía su responsabilidad. Y mire, y es esta generación nuestra que hemos enseñado lo que es preescolar y middle school y high school. Entonces los muchachos tienen un pase gratis estos 13 años sin hacer nada. No lo pueden ir a trabajar. Allá en nuestros pueblos, ¿a qué edad trabajábamos? A los 10 años ya andaban trabajando, cuidando vacas a los 8, ordeñando a los 7. Tenía un primo que era tremendo trabajador, 13 años, él solo mantenía el ganado, iba a cortar la alfalfa, les daba de comer. Cuando yo tocaba, me saludaba, tocaba esas manos duras, 13 años. Dice, tengo desde los 8 años haciendo esto. Y después iba a la escuela en la tarde. Y este muchacho ahora es responsable, tiene sus negocios, el Señor le ha bendecido por su duro trabajo. Pero nuestra generación, no, tú, mi hijo, tú no te preocupes. Cuando cumplas tu edad, ahí está el error. No les enseñamos aún ni las cosas de Dios, que lean la Biblia desde una edad temprana,
que aprendan a ser espirituales, que ellos digan, yo necesito buscar a Dios desde mi juventud. No solamente ser responsables en lo secular o en lo cotidiano, pero también en las cosas espirituales, darles expectativas. Debes cambiar, debes andar de esta manera, debes de hablar de esta forma, debes pensar ya en tu futuro, no solamente en qué carrera vas a tener, pero también cómo va a ser tu vida espiritual, cómo te vas a preparar para ser un padre espiritual que guía a sus hijos en las cosas de Dios. Oh, eso es algo que quizás, hablando del cristianismo general, no se escucha, pero quiero animar a usted, padre, y a nosotros jóvenes, que hagamos eso, que nos preparemos espiritualmente desde... No piense, I'm just little, I'm little. ¿Cuántos años tienes? I'm 13, I'm little. Tengo 3, estoy chiquito. Digo, para lo que te conviene, eres chiquito. Préstame las llaves, papá, estoy grande. Cómprame perfume, papá, ya soy grande. Los muchachos ya perfumándose, comprándose su desodorante. Es que quieren impresionar a una chica. Pero cuando se trata de responsabilidades, soy niño, vas a mandar a tu hijo a trabajar. ¿Sí? No solamente a trabajar, pero a servir al Señor. La Biblia dice que Samuel servía a Dios desde su juventud, desde que era un niño servía al Señor. Jeremías empezó a servir desde que era muy joven. Él le reclamó a Dios, Señor, soy joven. Y Dios le dijo, no digas que eres joven, soy niño, dijo. Los niños pueden servir a Dios también. Así que enseñemos a nuestros hijos a poder confiar en Dios y que tengan buen testimonio. Que no digan, este muchacho es tremendo, este muchacho es latoso. No, da un buen testimonio. ¿Qué dicen los hermanos de ti, joven? ¿Qué dicen las hermanas de ti, señorita? ¿Cuál es la opinión de los hermanos que te ven aquí en la iglesia? Dios estaba con David, dice Génesis 39:2, que Dios estaba con José y Dios lo prosperó. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, ¿por qué Dios usó o por qué fue escogido David? Porque sabía tocar, era lo principal. Pero yo creo que había muchos otros que sabían tocar. Pero los siervos vieron otras cualidades en él. Era un hombre valiente, era un hombre prudente y un hombre con la bendición de Dios. Regresemos al primer libro de Samuel. Vemos el ministerio eficaz de David. David estuvo tocando delante de este hombre llamado Saúl. Dice el versículo 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con quién, Isaí, con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Ahora, yo no sé qué estaba pensando David. David había sido ungido por rey. Le dijo Isaí, vas a ir al palacio, ya voy a ser rey. Yo no sé si él dijo eso o pensó eso, pero note una vez más su humildad. ¿Dónde estaba David? Cuidando las ovejas. Después su papá lo manda con un recado para el rey. Letra A, escriba, David fue amado por el rey. Dice ahí versículo 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. ¿Le amó cuánto? Mucho. ¿Por qué le amó? Era un hombre espiritual, era un joven con mucha destreza, quizás por su habilidad de tocar. Lo hizo paje de armas. Un paje de armas es un trabajo que se le da para aquellos que trabajan con los reyes. En este caso es portador de escudos o portador de espadas. Pero yo creo que los pajes de armas a la vez reciben mucha experiencia. Están siendo preparados también para lo que es la guerra. Otra vez escribe ahí, David permaneció con el rey. Según fue, nada más para tocar y ayudarle un rato, yo creo. Pero dice la Biblia que lo amó tanto que se quedó con él. Dice el versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vemos entonces que su ministerio fue efectivo, quizás sin saber nunca que él iba a estar tocando delante de un rey, pero él se preparó. En primer lugar, un espíritu malo atormentaba a Saúl. Vimos la buena reputación de David. Y número 3, el ministerio eficaz de David. El dulce cantor de Israel. Qué tremendo testimonio. Y le vuelvo a decir una vez más, imagínense cómo sería nuestra vida, nuestro hogar, si diéramos un buen testimonio a nuestros hijos. Una prima se empezó a enfriar de las cosas de Dios. Tenía un poquito más de 30 años y se estaba desanimando pues porque no hallaba pareja. De pronto un muchacho que no conocía al Señor empezó a hablar con ella y empezó a hablarle a su corazón. Ella poco a poco más se iba apartando de Dios.
Un día ya estaba ya resuelta. Y dijo, ya me voy. Ya no quiero vivir aquí. Ya no quiero seguir tus reglas, papá y mamá. Ya no quiero vivir, ya no ir a la iglesia. Ya me voy, me marcho. Su mamá le empezó a decir de cosas, amenazarla, decirle, te va a castigar Dios, esto te va a pasar. Cuando te alejas de Dios, las cosas no te van bien. Su papá callado nada más ahí en el sofá, escuchando, viendo cómo alegaba su esposa con su hija. Su hija finalmente ya está por marcharse. Su padre se levanta, le dice, una cosa, hija. Se puso de rodillas y mi tío con lágrimas le dijo, ¿cuándo yo te he fallado a ti? Eso fue todo para que ella se quedara. ¿Cuándo yo te he fallado a ti? No tuvo que amenazarle, no tuvo que decirle de principios, no tuvo que decirle todo lo que la muchacha ya sabía. Solamente le dijo, hija, ¿cuándo yo te he dado mal ejemplo? ¿Cuándo yo te he fallado a ti? No sabe qué tan poderoso puede ser nuestro testimonio. Yo le puedo decir, yo soy testigo de esto, si no fueran por el testimonio de mi papá, yo creo que yo no estuviera aquí. Qué tan importante es tener un buen testimonio, especialmente en nuestra familia.